Le doy mi más cordial bienvenida a esta clase magistral. No sé si me están escuchando, me gustaría que tengo el chat en la otra pantalla, si me escuchan bien, si se ve la pantalla, ¿sí? ¿Me dicen? Paola dice que sí. Bien, perfecto, se escucha bien. Pues darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí. Supongo que, bueno, la mayoría serán de Latinoamérica, así que buenos días para todos los que están en Latinoamérica. Buenas tardes para los que estamos del otro lado del continente, digamos, del otro lado del charco, como suelo decir. Buenos días. Así que, en primer lugar, bueno, agradecerles que hayan podido estar en esta tarde o en este día explorando la mente y la educación. Así que, en primer lugar, lo que les quiero comentar es que en esta clase magistral lo que quiero es hacer una breve introducción, aunque vamos a estar una hora compartiendo, pero es una introducción en la cual quiero que se queden con la miel en los labios, que les guste realmente el tema, que se animen a explorar sobre los temas de neurociencia y que están relacionados obviamente con la educación. Entonces, a partir de ahí quiero que tengamos algo en claro, ¿sí? Yo les voy a ir comentando, voy a tratar de ser lo más didáctica posible porque sé que el tema a nivel de cerebro es bastante denso. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible dentro de ciertos límites, por supuesto. Y decirles que si quieren hacer algún tipo de pregunta, que lo dejemos para el final, para el momento en el cual ya tengamos todo un pantallazo sobre este tema. ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, lo pueden escribir en su Word o anotarlo en una hoja, la pregunta, y después al final abrimos los micros y podemos compartir preguntas, o si quieren obviamente compartir algo de lo que de pronto haya comentado en un principio, de alguna experiencia o lo que fuere, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar me presento, soy Agustina Gómez Rodríguez, soy tutora del máster en neuropsicología y también del área de recursos humanos. Y mi pasión obviamente siempre ha sido la medicina, ¿no? Es decir, es algo que lo llevo dentro. La medicina la he podido practicar unos pocos años, luego ya por temas de familia lo he ido dejando de lado, y yo creo que la evolución del ser humano es poder compartir siempre conocimiento, ¿no? Es decir, el compartir nos permite poder ampliar nuestro campo, no solamente visual, sino a nivel mental, ¿no? De que de eso se trata. Y lo que quiero es compartir no solamente conocimientos, porque los conocimientos hoy los vemos a través de internet, los podemos leer, sino también compartir desde mi experiencia, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para ayudarnos? Es decir, la autoayuda que muchas veces es importante tener, y la de poder ayudar a los demás, en este caso a nivel de educación, ¿no? Es decir, estamos en tiempos cambiantes con una forma tan vertiginosa que no nos da tiempo para detenernos y empezar a comprender qué es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, es como que ponemos todo en el mismo sitio y empezamos a sacar conceptos que no nos dan la realidad del problema actual. Yo siempre digo que hay que bucear en el interior,
en el origen, en la causa, para poder comprender después el resto. No dispersarnos, porque cuanto más ampliamos la información, más nos infoxicamos, ¿sí? Es algo que debemos empezar a comprender. Entonces, vamos a comenzar con explorando la mente y la educación a través de la neurociencia. Voy a ir pasando las diapositivas en este programa 2021. Verán que hay un electrocardiograma aquí, hay un corazón de fondo, y antiguamente se creía que los sentimientos, las emociones estaban en el corazón, ¿no? En cierta manera no están tan equivocados. Es decir, uno una emoción la siente prácticamente aquí en el pecho, pero no quiere decir que esa emoción partió del corazón, sino que haya partido obviamente del cerebro. Aunque ya se han descubierto que tenemos 3 cerebros, ya seguro que se han descubierto. Es decir, uno es el cerebro que conocemos, que está en nuestra cabeza, el otro está en nuestro corazón, y el tercero, el más importante, que es desde donde parten la mayoría de lo que se produce a nivel intercambio bioquímico, está en la parte entérica. Así que he puesto esta frase: si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Es decir, entre todos podemos hacer mucho más que si vamos solos. Entonces el compartir, siempre digo que es muy, muy importante. ¿Y qué objetivos pretendo yo, por lo menos en esta sesión? Es que, ¿qué van a aprender? Y vamos a ver la diferencia entre enseñar y aprender, que generalmente lo que hacemos es, dentro de la docencia, enseñamos. Y cuando enseñamos, ponemos al alumno en modo pasivo, no participa. Para que participe, tiene que aprender, tiene que sentirse motivado. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver son las distintas partes del cerebro. Yo les dije que tenemos que comenzar con lo que sería el origen, la causa de lo que nosotros queremos encontrar respuestas. Entonces tenemos que ver en qué se compone nuestro cerebro, esas partes. Vamos a ver cuáles son esas funciones mentales que nosotros tenemos que fijarnos para poder también replantear qué podemos hacer. Vamos a ver el tema de educar, enseñar, aprender, ¿no? Es decir, hay diferencias, como les dije recién. Y luego la inteligencia emocional en la educación, ¿no? Es decir, la importancia que se le da desde ya hace algunos años. Entonces, todo esto, obviamente, tenemos que ahora interconectar y comprender realmente qué significado le vamos a dar. Primero, la neurociencia, es decir, las neurociencias comienzan a tener rigidez de estudio en la década de los años 60, si bien ya había comenzado hacia muchísimos siglos anteriores, pero a partir de los años 60 es como que comienza a evolucionar de una manera vertiginosa, ¿no? Es decir, llegamos a la década de los años 80, donde comenzamos a interpretar el cerebro como metáfora de un ordenador o de una computadora. Luego se ve el tema de las redes neuronales, que está relacionado justamente con las neuronas, cómo hacen sinapsis, ¿sí?, entre ellas para llevar el impulso bioeléctrico. Y en la década de los años 90, ahí es donde empieza, digamos, a explorarse a nivel tecnológico muchísimo más el cerebro.
Entonces, la neurociencia tiene que tener un significado, tenemos que aprender a gestionar y a abordar correctamente cada situación para así aportar claridad al tema que estamos proponiendo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es la neurociencia? Tenemos que entender desde el punto de vista qué es lo que estudia, y estudia evidentemente el sistema nervioso central y periférico, que después lo vamos a ir viendo en unos gráficos que les voy a aportar, y van a ver que dentro de lo complejo que es el tema, va a ser bastante sencillo en cuanto a interpretarlo, ¿sí? Las neurociencias evidentemente tienen un aspecto celular, un aspecto funcional, evolutivo y molecular, visto siempre desde lo que es la fisiología y la patología humana. Aquí vamos a ver más que nada la parte fisiológica, no la parte patológica. O sea que a través de la neurociencia vamos a comprender cómo madura el cerebro en las diferentes etapas de la edad, desde el niño y el adolescente y el adulto, ¿sí? Y vamos a ver también cómo las neurociencias nos permiten saber que tenemos un cerebro neuroplástico que es apto para aprender. Es decir, tenemos que obviamente estar siempre haciendo que el cerebro esté trabajando, ¿no? En función de que al cerebro no le gusta gastar energía, entonces cuanto menos energía se gaste para el cerebro, mucho mejor. Entonces tenemos que generar un hábito de leer diariamente, de estar emprendiendo lo que realmente nos apasiona, ¿sí? Ya bien sea estudiar algo diferente a lo que estamos haciendo o algo que complemente lo que estamos estudiando. Y ahora, con respecto a la neurociencia, podemos aplicarlo ahora a lo que es la mente, ¿sí? Y la mente, desde el punto de vista de la psicología, dice que es el conjunto de capacidades cognitivas del ser humano, también obviamente como intervienen los procesos conscientes e inconscientes, como por ejemplo es la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria. Ahora, yo pregunto, no es para que respondan, ¿no? Pero pregunto, ¿es lo mismo mente que pensamiento? Muchas veces utilizamos estas dos palabras como si fueran iguales, y en realidad una conlleva a la otra, porque el pensamiento es la capacidad que tenemos las personas de formar las ideas y las representaciones gráficas, las imágenes de la realidad en nuestra mente. O sea que el pensamiento está dentro de la mente. Luego tenemos que ver cómo relacionamos la educación. Y la educación es la formación que está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo obviamente con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que se pertenecen, ¿no? La educación tiene que adaptarse con el momento histórico y contextual que estamos viviendo. Es decir, no podemos tener la misma educación que hemos tenido nosotros cuando hicimos los primeros niveles. Hoy tenemos que empezar a contemplar la apertura hacia nuevas propuestas de cambio en cuanto a los puntos de vista del desarrollo de lo que es la inteligencia emocional, porque esto nos va a permitir ayudar a solucionar los problemas de la crisis social y afrontar los diversos desafíos que presenta el actual entorno. Si estamos viviendo momentos que realmente no creíamos vivir, no lo hubiéramos imaginado, entonces tenemos que concienciar
al docente para que de una forma profesional y personal, porque tenemos que poner en actos nuestra capacidad humana por sobre todo, para comenzar a revisar cuál es su hoja de vida, su currículum. Es decir, tiene que empezar a incluir las dimensiones referidas a su formación en cuanto a temas relacionados con la inteligencia emocional, con la programación neurolingüística, con todo lo que se refiera a un aprendizaje experiencial y emocional. Y es a partir de todas estas definiciones que podemos comenzar a comprender el significado de lo que es la neuroeducación. Recuerdo haber visto un vídeo de Francisco Mora, que es biólogo y médico, y él comentaba que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Por lo tanto, yo creo que están haciendo una nueva cultura, una cultura del neuro, ¿no? Porque a todo le ponemos neuro, pero sin entrar en ningún tipo de discusión al respecto. Sí es importante que podamos atajar los neuromitos o las falsas verdades, ¿sí? Lamentablemente en Internet podemos ver muchísima cantidad de información, pero no toda está contrastada. Entonces es importante saber quién es el profesional que está aportando esa información, porque podemos llegar a desvirtuar absolutamente todo. Entonces es muy importante que comencemos por el principio. Y el principio es el cerebro. Aquí tienen un cerebro, yo tengo mi propio cerebro, no sé si aquí lo pueden llegar a ver, creo que sí. Y lo que vamos a ver, las distintas partes que conforman el cerebro en una forma muy quizás esquemática, porque obviamente los tiempos no dan, es decir, hay que estudiar más a fondo, pero sí por lo menos tener un acercamiento hacia algo que nos va a ayudar a entender desde el origen la causa de los problemas que nos estamos ocasionando y que muchas veces sin querer estamos ocasionando a los que nos rodean, ¿no? Entonces, en relación a lo que es justamente la educación en sí, vamos a conocer las diferentes partes del cerebro. Como les decía, para conocer un poco lo que es el origen, ver las diferentes o los diferentes intercambios homeostáticos donde intervienen los diferentes procesos bioquímicos, es decir, a nivel celular, ¿sí? Y vamos a ver desde el qué, el para qué y el cómo. Cómo mejorar, modificar y ayudarnos primero a nosotros y luego a los demás. Y como les dije antes, vamos a ver más que nada un aprendizaje más que una enseñanza, porque el aprendizaje les va a permitir a ustedes participar, ser no meros espectadores, sino ser activos en cuanto a lo que puedan llegar a comprender de todo esto. Entonces, hoy se sabe que a partir de los 7 años ya se han conformado los circuitos sinápticos y se han podido aislar los axones con mielina para que la información viaje de forma nítida. Y es lo que yo les comentaba antes, que en la década de los años 80 ya se comenzó a ver como metáfora que nuestro cerebro es como un ordenador, un computador, y que hay circuitos neuronales que viajan dentro, ¿no? Y aquí en este cerebro, espero que vean, bueno, el ratón que estoy pasando acá, en cuanto a
que vemos distintas áreas. Yo he marcado el área 44 y 45 de Brodmann, y el área 9, 10 y 11 y 12, que aquí no está, no aparece porque está metidita un poco más abajo, en la zona prefrontal izquierda. Estas, si bien son las áreas de Brodmann, están dentro de lo que se consideran las áreas de Broca. ¿Y quién es este señor Brodmann? Corbinian Brodmann fue un neurólogo alemán quien diseñó un mapa, este mapa que ustedes están viendo ahora, en la cual, de esta corteza cerebral, identificó aproximadamente unas 50 regiones, algunas de las cuales obviamente están involucradas con el lenguaje, la visión y el procesamiento sensorial. Y precisamente que nos encontramos aquí en estas áreas que les comenté recién, con el área de Broca, la cual está conformada por las áreas de Brodmann que están señaladas, tienen una gran importancia para comprender y generar el lenguaje, tanto el hablado como el escrito, ¿sí? Entonces, gracias a estas áreas justamente somos capaces de hablar, de entender, es decir, comprender lo que nos dicen, de escribir y de leer. El área esta de Broca, que dentro está el área de Brodmann, participa obviamente entonces en la producción del lenguaje, y luego tenemos en la parte parietal, nos encontramos con las áreas de Wernicke, que son las que participan en la comprensión de las palabras. Entonces es importante entender todo esto, y van a ver que a lo largo de, a medida que vaya pasando las diapositivas, van a entender para qué sirven y en qué podemos nosotros ayudar a intervenir para mejorar determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las distintas estructuras relevantes. Es importante entender que tenemos en esta diapositiva, vamos a ver el sistema nervioso central, ¿sí? Si nuestro sistema nervioso se compone de un sistema nervioso central. Este a su vez se divide en dos partes. La primera es, perdón, la he pasado ahí. La primera, que es la del sistema nervioso central, está compuesta justamente, como vemos aquí, por el encéfalo, que es el cerebro, y la médula espinal, que es por donde van a pasar todos los nervios que van a llevar todos los impulsos eléctricos y que se originan obviamente dentro del cerebro. La segunda parte del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico que les estoy señalando aquí. ¿Y por qué se llama periférico? Justamente porque está fuera, está en la periferia, o sea, a los lados o alrededor de lo que es la médula espinal. Y también recibe los impulsos eléctricos de la médula espinal para ser distribuido a todos los múltiples sistemas del cuerpo. Ahora bien, el sistema nervioso periférico, vamos a ver que a su vez se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo es importante porque primero que es un sistema involuntario en el cual funciona de forma automática, o sea, en forma independiente del resto, ¿sí? Y es importante entender este sistema por el hecho de que a su vez se conforma de dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Para qué nos sirven estos dos sistemas? El sistema nervioso simpático es el que nos permite justamente, es el que estimula y es el que nos permite confrontar una situación, huir para lo que es la supervivencia. En cambio, el sistema parasimpático es el sistema pasivo, es el sistema que podemos nosotros, a través de determinados ejercicios, podemos llegar a estimularlo
y mejorar algunas actividades que nosotros querramos darle solución, ¿sí? Para ello vamos a ver que dentro de las estructuras relevantes nosotros tenemos en nuestro cerebro, había pasado antes en cuanto a la reacción sináptica, a la parte del sistema simpático, es el que nos estimula para pelear o huir, como les dije antes. En cambio, el sistema parasimpático, cuando se estimula, es el que nos permite descansar y digerir. Imagínense que si estamos ante una situación de peligro, el sistema que se activa es el simpático para poder correr. Entonces toda la sangre, ¿a dónde va a ir? A los músculos para poder movernos. No va a ir justamente si estamos comiendo a hacer la digestión. Entonces es importante entender para qué sirven estos dos sistemas. Luego, dentro del cerebro, dentro de la estructura del cerebro, es importante entender que tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el lógico, y luego el hemisferio derecho, que es emocional. Disculpen que aquí de este lado estamos con más de 30 grados y la verdad que se siente el calor. Bien, con respecto al hemisferio izquierdo, que es el más lógico, es el aprendiz lógico que tiende a recibir un reforzamiento más positivo en el sistema educativo actual, porque está orientado hacia el lenguaje. Después, cuando veamos el tema de las dominancias, van a ver que si, por ejemplo, si el hemisferio cerebral dominante está en el lado izquierdo y mi ojo dominante en el derecho, entonces eso está indicando que tenemos una capacidad para captar la información visual en cualquier momento, aunque la situación sea de tensión, porque hay una dominancia, una predominancia. La visión, entonces, será un medio preferente para aprender en las personas cuyo ojo dominante está en el lado opuesto al hemisferio cerebral dominante. Quizás esto parezca un poco complejo, pero el tema es que está relacionado con las vías piramidales, es decir, hay un entrecruzamiento que todo lo que está en mi hemisferio izquierdo, en este caso, lo voy a poder observar con la parte dominante que yo tenga del lado derecho. Esto es importante para poder ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Es decir, a quienes participan en el aprendizaje. Entonces, comprender cuál es el hemisferio cerebral dominante para saber cuál es la parte dominante de esa persona, nos va a ayudar a poder entender cómo podemos mejorar su aprendizaje. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, el hemisferio derecho es el que procesa la información partiendo desde el todo y analizando las partes de manera más contextual. O sea, procesa mediante imágenes, ritmo, movimiento, emoción, intuición. Ahora, cuando los dos hemisferios trabajan juntos de manera óptima, se dice que hay un estado integrado y es la clave para el razonamiento y la creatividad de nivel superior, ¿sí? Entonces, hoy lamentablemente hay muchos niños con estrés, por tanto hay un bloqueo de recepción e interpretación de mensajes. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender un poco cómo funciona el cerebro para poder comprender en qué le podemos ayudar. Por eso hablaba de ir al origen. En esta diapositiva yo les he marcado unos círculos
para que podamos ir viendo cada una de estas partes, ¿no? Es decir, por un lado, nosotros tenemos de este lado el lóbulo frontal, hacia la última parte, el lóbulo occipital. Si nosotros tuviéramos aquí en esta parte más arriba, sería el lóbulo temporal, y hacia abajo el lóbulo parietal. Si vamos a entender un poquito sobre el lóbulo frontal, es decir, ¿dónde se encuentra? Justamente se encuentra delante del cerebro, detrás de la frente. Y se activa ¿cuándo? Cuando tenemos una tarea que es muy novedosa, es decir, algo que nos llama la atención, que nos agrada, que nos gusta, que nos apasiona. Ahí es cuando se activa. Entonces tenemos que ver qué le podemos dar nosotros a quienes participan en este aprendizaje para que podamos activar justamente, es como la puerta para poder entrar en el resto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros podemos diseñar una tarea que implique acción, que implique una participación activa en quien nosotros les queremos mostrar algo, pues lo importante es ver en qué nosotros podemos llegar a sorprenderles, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos aquí toda esta zona en color, digamos, amarillo-naranja, es el cuerpo calloso, y es una estructura que se encuentra en lo profundo. Es decir, si yo abriera este cerebro, ahí en el medio, aquí adentro, en lo profundo, ¿sí? Me está costando abrirlo, pero bueno, ahí adentro hay justamente como un puente, que es el cuerpo calloso, y es una estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, coordinando la función de ambos, ¿sí? Porque tienen que estar coordinados. Aunque haya predominancia de un cerebro, porque una persona puede ser más racional y lógica y otra puede ser más emocional, pero siempre tienen que estar coordinados. Entonces tiene una función sumamente importante. Luego tenemos lo que es el hipotálamo, que está aquí, en esta parte. Y el hipotálamo, como verán, tiene un tamaño muy, muy pequeñito, ¿no? Y sin embargo realiza muchísimas, muchísimas funciones. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican justamente sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de lo que es la hipófisis. La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hormonas son las que sintetiza? La oxitocina, la antidiurética, por decir algunas, vamos a verlas después más adelante. Y aparte produce también hormonas que actúan sobre lo que es la hipófisis anterior, estimulando o inhibiendo la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. Todo esto es importante entenderlo, de cómo funcionan, qué funciones tienen cada una de estas estructuras, porque a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer para activar más una zona y que otra se inactive un poco para poder gestionar algo que nosotros querramos mejorar. Por lo tanto, el hipotálamo actúa como un centro de control del sistema endocrino. Luego tenemos, muy, muy importante, lo que es la amígdala cerebral, no estas que están aquí en el cuello, sino las que están en el cerebro. Y la amígdala obviamente cumple una función muy, muy importante. Si bien todo lo que es el complejo amigdalino es un conjunto de neuronas donde el resultado en sí, la zona de la amígdala, tiene forma de almendra, pero está rodeada
por una cantidad de núcleos importantes en cuanto a los temas de gratificación, por ejemplo, a la parte de lo que es el tema de aprendizaje, y obviamente nos ayuda a gestionar de alguna manera, aprender a gestionar las emociones. Entonces, es importante entender cómo funciona como centro de mando de las emociones, que hoy realmente no sabemos cómo gestionarlas. Se habla mucho de cómo controlarlas, pero las emociones no se controlan, las emociones se tienen que gestionar, porque es la única forma de que podamos llegar a entender qué podemos hacer para mejorar lo que nos está sucediendo a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, a nivel de desconciertos, desánimos, que todo en definitiva termina en un estado de distrés. El distrés es cuando tenemos un estrés sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces es importante. Aquí veo que ya han hecho algunas preguntas, pero estas preguntas las voy a ir respondiendo a medida que vayamos casi terminando, para no cortar el hilo que estoy tratando de seguir, ¿eh? Así que sí les leo, pero les voy a responder después. Bien, luego también tenemos como algo muy muy importante que interviene en el comportamiento de lo que es la supervivencia, el giro cingulado o circunvolución del cíngulo, que también al intervenir en la supervivencia interviene indirectamente en lo que es la parte emocional. Entonces, después vamos a ver cómo vamos a activar estas zonas, a través de qué, para poder gestionar nuestro comportamiento y el de quienes participan en el aprendizaje. Entonces, estas son las estructuras más importantes. Una que no les dije, que es el hipocampo. El hipocampo es muy, muy importante, que hoy se está viendo que en los niños está como involucionando, se está haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque no se utiliza la memoria. Es decir, todo está en una tablet, en un móvil, en un celular. No utilizamos la memoria para aprendernos números de teléfonos, para aprendernos los nombres de las calles, algo que parece tan insignificante, pero es importante, y cada vez se está viendo más temas de Alzheimer, justamente porque no se está reactivando la zona del hipocampo. Es decir, se han hecho numerosos estudios en los cuales obviamente se ha podido observar, en un estudio que se ha hecho en Londres, en los taxistas que están en Londres, donde, si alguien de ustedes ha estado alguna vez en Londres, la zona de Piccadilly Circus es una zona donde hay muchísimas diagonales, y donde no se entiende o no se conocen bien los nombres de las calles, se puede uno llegar a extraviar y aparecer en cualquier lugar menos en el que uno quiere estar, ¿no? Y cómo se ha visto a través de resonancia, que tienen justamente la zona del hipocampo mucho más grande que cualquier otra persona que no memoriza absolutamente nada. Entonces, que queden claro estas funciones, porque son las que vamos a trabajar para poder intervenir. Aquí hay una parte también que lo voy a hacer lo más rápido posible, relacionado con la hipófisis o glándula pituitaria, que es una glándula endocrina y que es la glándula maestra. ¿Pero por qué? Porque produce muchísimas hormonas. Por ejemplo, entre el aire acondicionado y hablar, les pido disculpas. Produce varias hormonas. Vemos aquí la cantidad de hormonas que producen. Por ejemplo, la
bueno, no, voy a apagar el aire acondicionado porque no me está ayudando. Bien, por un lado tenemos la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. Luego tenemos la hormona G, la TSH, que está relacionada obviamente con, mil disculpas, pero bueno, me ha producido así. La TSH, que es la hormona tiroidea, la LH y la FSH son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, la GH, que es la hormona de crecimiento, y luego la PRL, que es la prolactina, ¿sí? Y cada una va a actuar en un órgano específico. ¿Y por qué son importantes? Porque si se estimula la cantidad de estas hormonas en un órgano determinado, por ejemplo, vamos a ir al caso de este órgano blanco que es el riñón, que en las glándulas suprarrenales se encuentra el cortisol, pero está estimulado antes por la hormona CTH. ¿Cómo trabaja? Es decir, cuando nosotros estamos con un estado de ansiedad, de una situación ya de estrés como el que venimos viviendo lamentablemente, generamos muchísima cantidad de cortisol. Al aumentar el cortisol, se reactiva la amígdala, que es lo que les había comentado antes, y a partir de ahí, ¿qué nos sucede? No podemos gestionar adecuadamente las emociones. Entonces, tenemos que ver cómo podemos mejorar para disminuir nuestro estado de ansiedad, nuestro estrés, en este caso distrés, si es continuo en el tiempo, para que el cortisol disminuya y no nos haga sentir que no podemos gestionar las emociones. Además, otro tema importante, el cortisol, al aumentar el cortisol junto con la insulina, nos hace engordar. Entonces, cuanto más estrés tenemos, si bien a algunas personas les ataca al estómago y no pueden comer y pueden adelgazar, a otras les produce, obviamente, el estar aumentado el cortisol, les produce el aumentar justamente la masa corporal o el peso. Entonces, cada uno tiene una función determinada, es decir, por lo menos, por ejemplo, la hormona LH y FSH, que intervienen o bien en los testículos o en los ovarios. ¿Qué pasa? Lo que puede llegar a producir, estando en un estado de estrés continuo, de producir justamente infertilidad. Y así nos puede producir con el resto. La hormona de crecimiento a nivel del hígado, es decir, nos puede producir deficiencias. Bien, continuando con estas funciones mentales, vamos a entrar de lleno, ¿no? Cómo el cerebro del niño, del adolescente, es una mente en construcción. Por un lado, volvemos a ver nuevamente nuestro cerebro, es decir, aquí tenemos la parte frontal, que es la parte que está en la frente, y aquí la parte occipital que está hacia atrás, y la parte temporal y parietal. Pero vamos a centrarnos en el córtex prefrontal, que es donde ingresan las ideas, se encuentran los procesos mentales superiores que están relacionados obviamente con la cognición, con el aprendizaje, con el razonamiento, con la atención, ¿sí? Y la planificación también. Y también controla los impulsos y las decisiones razonadas, siempre con lógica. Bien, esta es la última área en madurar. Entonces, ¿qué pasa con un niño y un adolescente?
¿Piensa o no piensa? Por supuesto que piensa. Lo que pasa que al no estar maduro la parte cognitiva, muchas veces lo que realiza, lo que gestiona, lo que hace, no es lo adecuado que haría un adulto, porque un adulto tiene una capacidad ya dada por la experiencia y por la madurez de ese córtex prefrontal. Entonces, al estar inmaduro aún esta zona, ¿qué pasa? No detiene la conducta, se estimula el descontrol, que es lo que vemos, es decir, como que todo vale, ¿no? Hay un desarrollo en ese momento de la propia identidad, lo que produce cuestionamientos, donde si alguno de ustedes es padre, en mi caso madre, pues nos cuestionan todo, nada sabemos, ellos saben todo, ¿no? Pero es por un tema de búsqueda de identidad, en el cual necesitan tener un rol al que seguir. Y es justamente en la pubertad cuando inicia esta adolescencia. Por otro lado, vamos a ir al sistema límbico, que dijimos que se encuentra en esta zona intermedia. Y aquí es donde se procesan las emociones, donde les dije también que se encuentra la gratificación, donde podemos ver las recompensas, la motivación. Si todo se estimula en el sistema límbico. El aprendizaje, que lo vamos a ver relacionado obviamente también con lo que es el tálamo y con el hipocampo. Y va a madurar esta zona antes que el córtex prefrontal. Entonces de ahí la importancia de entender el mecanismo del sistema límbico, porque es a donde nos tenemos que dirigir, ir a buscar la emoción de quien está participando. Y aquí vamos a tener una gran tormenta biológica, que se llama así, porque justamente se activan los núcleos accumbens, donde el adolescente, ¿qué va a hacer? O el niño, pero el adolescente sobre todo lo que va a hacer es buscar placer. Y el placer se obtiene a través de esa tormenta de bioquímicos que es la dopamina. Hay que tener muchísimo cuidado porque la dopamina, si bien la podemos hacer que se pueda desencadenar en el torrente sanguíneo de una forma normal para motivar, gratificar o recompensar a nuestros alumnos, a los participantes, hay que tener mucho cuidado porque también se habla de un exceso de dopamina, y cuando estamos ante un exceso de dopamina, ¿qué nos sucede? Justamente sucede lo contrario. La dopamina es como no me sale ahora el nombre, pero bueno, es como una droga, una morfina, precisamente, en el cual un poquito está bien, pero le sumamos un poco más y después queremos más y después queremos más. Entonces ahí se producen patologías. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el mecanismo de gratificación, de aprendizaje y de recompensa que nosotros queremos estimular en quienes participan. Y es una sobreestimulación, como dice Carlos, correcto. Bien, por lo tanto, el sistema límbico está hiperactivo. El sistema córtex prefrontal está inmaduro. Entonces ahora tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer que juegue a favor tanto nuestro, que estamos del otro lado, como de los alumnos a quienes les estamos aportando un aprendizaje. Y en el caso del sistema límbico que está hiperactivo, tenemos una zona cero, que se llama así, justamente de la zona de la actividad cerebral, donde se va a activar a través de dos bioquímicos que son la adrenalina y la noradrenalina. Y estos, lamentablemente, constituyen, son parte de lo que es el mecanismo de agresividad.
y de cambios volubles emocionales. Entonces, perdón, alguien tiene el micro abierto, si lo puede cerrar se lo voy a agradecer. ¿Pueden por favor cerrar el micro? Le agradecería que cerraran el micro, porque no puedo hablar. Gracias. Bien, entonces, debemos darle muchísima importancia al sistema límbico en cuanto a que no debemos hacer que el niño, el adulto, piense lo que está haciendo, sino que lo sienta más que nada. Es decir, el pensar vendrá después, porque tiene que elaborarlo, porque no está totalmente maduro. Entonces no podemos pretender de un niño o de un adolescente que piense de la forma que pensaremos nosotros como adultos. Entonces tenemos que llegar a ellos a través de las emociones. Espero que esta parte quede bastante clara, porque es importante cómo nosotros vamos a actuar y qué vamos a hacer, a través de qué herramientas, ejercicios podemos llegar a mejorar todas estas zonas, ¿sí? Y desde una perspectiva educativa, es importante que analicemos el aprendizaje de las funciones ejecutivas del cerebro, dada por una responsabilidad tanto en la dirección como en la regulación de la conducta de nuestro alumno, de nuestro participante. Es decir, ya he dicho entonces la impulsividad que puede haber y cómo nosotros podemos ayudarle a que tengan una madurez social, ¿sí? Luego, dentro de las funciones mentales, tenemos que ver qué pasa en el cerebro cuando leemos. Lo vimos cómo se interpreta la lectura en el cerebro. El cerebro no distingue entre los hechos leídos y lo que vivimos en realidad, provocando las mismas sensaciones. Entonces, aquí tenemos algo a jugar en nuestro favor. Es decir, nuestro cerebro, como no distingue un hecho real a un hecho que no es real, podemos inventar juegos que les permita desarrollar determinadas sensaciones. Luego, el cerebro interpreta fotografías mentales, imágenes, que lo podemos hacer a través de los textos, ¿sí? Entonces también hay muchísimas dinámicas, muchísimos juegos que se pueden realizar. Luego, la lectura en otro idioma, ¿no? Cómo desarrolla el hipocampo, que es la zona justamente donde se guarda la memoria, tanto la memoria, digamos, lejana en el tiempo, como la memoria presente. Después, cuando leemos, nuestra atención, es decir, cuanto más leemos, nuestra atención se desarrolla mucho más rápido. La lectura también aumenta el flujo sanguíneo. Como verán, el leer es algo importante para ayudar a nuestro cerebro a madurar. Entonces, la lectura en un niño, en un adolescente, tiene que ser importante, pero también tiene que ser un tema que le atrape, que lo incentive, lo motive, porque es la única forma de poder ayudarle a que participe. Luego tenemos, por un lado, la parte del cerebro que es responsable y el cerebro que es víctima, ¿no? Porque a mí, ¿por qué me pasa siempre a mí todas las cosas? Nos ponemos en plan de víctimas. En cambio, cuando somos responsables, nuestra mente es más abierta a encontrar soluciones, alternativas, distintos caminos. Ahí aprendemos, resolvemos, podemos gestionar los miedos. El miedo es sano si lo sabemos gestionar. Ahora, cuando el miedo se instala, nos produce ansiedad, nos produce un estado de distrés tan importante que nos bloquea y entramos y nos vamos al otro lado, a la mente cerrada, donde el miedo nos controla a nosotros. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer para poder gestionar
en nuestro cerebro todo lo que estamos observando. Bien, como les dije antes, educar, enseñar, aprender. El educar, a mí me han gustado varias frases de Francisco Mora en relación a la neuroeducación, porque nos permite comprender qué está pasando con el cerebro del niño o del adolescente. Podemos enseñar todos con nuestros conocimientos. Aprender únicamente, dejaremos que aprenda el alumno a través de un aprendizaje activo, un aprendizaje participativo. Entonces, es importante que entendamos cómo participar en cada uno de estos procesos. Como les dije, el sistema límbico es la parte más importante. No quiere decir que el córtex prefrontal no sea importante, lo es también. Lo que pasa que hasta que pasa a la madurez hay todo un cambio selectivo y progresivo, ¿no? Entonces tenemos que ir paulatinamente. Luego el hipotálamo interviene en la cantidad de neuronas secretoras que hay, inclusive la hipófisis, que comienza en la pubertad a liberar cantidades de hormonas sexuales, y eso hay una revolución tan importante dentro del cuerpo entre el niño y el adolescente, que hace que obviamente se revele a nivel de su conducta, ¿no? Entonces es importante tener claridad de conceptos en estos temas. Y aquí les puse una parte del cerebro y el estado flow. El estado flow es cuando fluimos en un momento determinado, cuando algo nos apasiona, nos entretiene y se nos pasa el tiempo de una manera que no nos damos cuenta. Entonces, el poder entrar en estado flow permite que el sistema límbico pueda procesar mejor las emociones, el aprendizaje, las gratificaciones, las recompensas, y va a permitir que madure antes, obviamente, la corteza prefrontal. Y al madurar antes va a controlarse mejor los impulsos, las decisiones van a estar más razonadas, con más lógica, y lo que se produce aquí es que el sistema límbico en el estado flow se pone como en un sistema adictivo, ¿sí? No quiere decir que esté sobreestimulado, sino que proporciona un cóctel químico al cerebro de distintas drogas, como son, por ejemplo, la serotonina, que es importante, una parte de dopamina, pero principalmente la serotonina. En cambio, el entrar en estado flow, lo que hace el córtex prefrontal es que como si cerrara, se bloquea y no entra el pensamiento. Entonces es importante que estas estructuras se tengan en cuenta para poder realizar determinados ejercicios. Bien. ¿Cómo podemos integrar la inteligencia emocional en la educación? ¿Estamos los seres humanos diseñados para educar? Bueno, ya es casi la hora. ¿Estamos los seres humanos diseñados para educar jugando? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, a nivel de trabajo se habla muchísimo del tema de lo que es la gamificación. Entonces, ¿es importante o no es importante? ¿Qué opinan al respecto? Esta es la primera pregunta que les hago. Sí, es importante. Bien. O sea, que tenemos que desarrollar en quienes participan de un aprendizaje, que aprendan jugando. Entonces, yo, por ejemplo, he aprendido sobre el tema del cerebro al desarticularlo, abrirlo todo, desarmarlo, lo que es la estructura, y comprender qué es lo que hay adentro para, a nivel de juego didáctico, poder entender algo. Es decir, cuando palpamos algo, nuestra mente es más activa a
que lo que estamos viendo o leyendo sea más participativa. Entonces es importante. Sí, lamentablemente todavía existen maestros que enseñan, que tienen la mente más cerrada, ¿no? Pero para eso están ustedes. Es decir, tenemos que ser ese granito de arena para poder lograr que la educación sea una neuroeducación participativa y no que sea pasiva como lo ha sido hasta ahora. Entonces están ustedes son el hoy y parte de lo que es el mañana. Entonces yo les invito a que puedan adentrarse en estos temas, porque la verdad que son temas muy extensos, muy apasionantes, ¿no? Y la segunda pregunta: cada individuo puede crecer y lograr el mejor desempeño si se siente respaldado desde la empatía. La empatía es algo que debemos empezar a utilizar, es ponerse en los zapatos del otro, cosa que nos cuesta muchísimo, comprenderle qué es lo que le está sucediendo al otro. Y a partir de ahí es donde le vamos a poder ayudar. Si no, realmente no hay forma. La empatía es una de las bazas de la comunicación. Tenemos la escucha activa, que es importante también, aprender a escuchar, no solamente a empatizar, sino a escuchar, porque solemos primero escuchar nuestra respuesta sin escuchar la pregunta del otro. Entonces, empezar a cambiar algunas cosas para poder mejorar. Voy a ir un poquito más rápido ahora, si bien esta parte es importante, pero me estoy pasando de la hora, yo les pido mil disculpas, pero es que es un tema que me apasiona tanto, que he puesto tantas cosas y quería hacerlo en una hora y evidentemente en una hora no da tiempo. Pero bueno, no sé si han leído, escuchado a Paul Gilbert en los 3 sistemas emocionales. Y él habla que nosotros tenemos, les voy a mostrar aquí estos sistemas, tenemos un sistema de amenaza y defensa, que tiene que ver obviamente con la supervivencia, que dijimos que se enfoca en el control, la seguridad, la lucha, la huida, y está relacionado con el sistema simpático, ¿sí? Luego tenemos el sistema incentivo y el de búsqueda, que está relacionado justamente con la dopamina, en la cual nos va a permitir iniciar un proceso o lo que nosotros sintamos que tenemos pasión por hacer. Y él lo que propone es que las personas nos enfoquemos o pasemos la mayor parte del tiempo en el círculo verde, que es el sistema de calma y satisfacción. Tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Y cómo pasamos a este sistema de calma y satisfacción? Pues a través de la lectura al entrar en estado flow, por ejemplo, a través del mindfulness, a través de la meditación, a través de hacer lo que nos apasiona, de dar lo que nosotros tenemos a otros ayudando. Eso hace que tengamos en nuestro organismo, se liberen determinadas hormonas como es la oxitocina y la endorfina. Y eso nos produce calma y satisfacción. Entonces, vamos a ver qué pasa con la educación y la IE. Es decir, por un lado tenemos la inteligencia emocional, comprender las emociones, que es importantísimo, utilizar las emociones, manejar emociones, percibir emociones. Todo esto lo hemos visto y es importante para gestionar la inteligencia emocional, no manejar, que es lo que nos dicen, o controlar, sino gestionarla. Bien, ¿cómo vamos a integrar la inteligencia emocional en la educación? Justamente a través de nuestro cerebro social. ¿Y qué interviene? Justamente la oxitocina, que es el que nos permite el contacto con los otros y incrementa ese sentido de cooperación. Luego la dopamina, en un nivel óptimo, donde tenemos que tener objetivos a cumplir y haya una recompensa. Cuando nosotros sentimos todo eso, el aprendizaje emocional genera neurofusiones y esas neurofusiones nos permiten liberar un estado de paz, de tranquilidad.
Y construyendo las bases se construyen a través de la motivación. ¿Qué es motivar? Motivar es tener un motivo y ponerlo en acción. Luego inspirar a través del ejemplo, porque no hay otra forma. Y también tenemos que implicar al alumno para descubrir su objetivo. Y tener un propósito, tener un par. Un par significa tener un plan, una acción y resultados. Y hablamos de la lectura, pero y el escribir también es importante porque estamos proyectando nuestro inconsciente, nuestro ser y nuestro yo. Entonces, veamos qué pasa cuando escribimos con respecto a las actividades mentales. Organizamos las ideas para plasmarlas. Coordinamos nuestra visión en nuestro movimiento con nuestra mano. Sintetizamos nuestras ideas y ponemos en acto nuestras habilidades y competencias. Entonces verán que es importante tanto la lectura como la escritura para poder mejorar. Y el escribir implica poner en marcha 3 procesos: la percepción por un lado, la decisión por el otro y la ejecución. Todo esto hace que el cerebro solo aprende si hay emoción, según Francisco Mora. Y tener un para, como les dije, un plan, alternativas, resultados y acción. Y estas son las conclusiones, es decir, no lo trates, hazlo, como dice Yoda aquí en la película, ¿no? Cuando nosotros queremos intentar algo, no lo hacemos, entonces no lo intentes, hazlo, es la única forma. Y una de las formas es plantearnos objetivos claros, concretos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cuál es la situación deseada a la cual quiero ir? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas: ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué y cuándo? Cuando yo realicé todo esto, mis objetivos ya son concretos, son alcanzables. Y luego tengo que ver cómo puedo yo, la meta que quiero lograr, la llevo a la realidad. Tengo unas opciones y obstáculos que tengo que evaluar cuál es el mejor camino a seguir y cuál es lo que quiero lograr, cuándo y cómo lo quiero lograr a través de mi voluntad, ¿sí? Y este es un método que yo, bueno, los voy a dejar, no lo voy a leer ahora para que no se nos haga tan tarde, les queda grabado, donde vamos a ver el método y la actitud, en la cual la actitud tiene que ser motivación, aceptación, visualización y compromiso con responsabilidad. Entonces me gustaría saber cuál ha sido el aprendizaje de hoy, que cada uno se lleve algo que realmente lo considere como para decir, esto es algo que yo sí puedo lograr, ¿sí? Así que bueno, voy a leer aquí: si dejas de escribir hay un retroceso. Están hablando. ¿Esta charla se puede enviar a los correos? Sí, la charla queda grabada y aparte podrán tenerla subida en el campus o en el foro, así que sí van a poder verla toda completa. Les pido 1000 disculpas, la última parte que me he extendido unos minutos. Y si, bueno, de las personas que hay, alguien quiere hacer alguna pregunta, si lo consideran oportuno, pues les escucho, porque acá estaba tratando de ir hacia arriba. No podemos exigir a los adolescentes que actúen o respondan como adultos. Su cerebro está aún en maduración, exacto, que es lo que vimos. Entonces, cuando comprendemos el origen, la causa de por qué actúan como actúan, los vamos a poder ayudar muchísimo mejor. Y para eso, obviamente, están las neurociencias, ¿no? Es decir, en nuestro caso, en CEUP verán como temas principales en el máster de neuropsicología, que todo esto que yo les he dado en una hora lo verán muchísimo más en profundidad. En mi caso, yo estoy en la parte de mindfulness y de felicidad como producto bruto interno en la educación, así que será un gusto si
alguno de ustedes todavía no ha pasado por el módulo que tutorizó, estar en contacto con ustedes, y quienes hayan pasado, realmente algunos me conocerán más, otros menos, pero bueno, lo que intento es abordar desde lo más general para que luego, si les interesa el tema, puedan ir a lo particular. A ver, es que van tan rápido que no me dejan leer. A ver, un segundo, no escriban. Mi aprendizaje ha sido poder consolidar la pasión por conocer más del cerebro, así tener mejores herramientas para mis niños. Loreto Lizana, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre cerebro, mente y conciencia? Bien, el cerebro es la parte anatómica, ¿sí? Que es lo que vimos, ¿no? Si yo ya el cerebro lo he partido, acá lo he quitado, ahí, pero es la parte de la anatomía. La mente es la parte que nosotros tenemos dentro del cerebro, que no es un lugar físico, sino es virtual, por así decir, donde se encuentran los pensamientos. Y la conciencia, ¿dónde está la conciencia? Porque tenemos un estado consciente y un estado inconsciente. Se dice que el inconsciente, según la teoría freudiana, el inconsciente se encuentra en el eje reptiliano, o sea, a ver si lo podemos ver un poco aquí, estaría en la parte más baja, ¿sí? Luego, la parte de la zona límbica es la parte del preconsciente, y la conciencia está justamente en el córtex prefrontal izquierdo, que es por donde entran las ideas, las percepciones, el aprendizaje. Entonces es la puerta de entrada. Espero haber respondido bien. Bueno, me alegro que les haya gustado, es muy profundo el tema, tendría que ir a algo muy, muy concreto para poder explayarme un poco más, porque realmente es un tema, a mí por lo menos me apasiona, porque el hecho de saber cómo funciona cada parte de la mente me ayuda a idear ejercicios, dinámicas, actividades, para que se puedan gestionar mejor, no solamente las emociones, sino la capacidad cognitiva. Si no le demos solamente importancia a las emociones, también importancia a lo que tiene que ver con toda la cognición, ¿sí? Es importantísimo. Bien, debemos motivar comprendiendo la estructura, reconocer que la lectura y la escritura apoyan de manera estructural a la maduración del cerebro, recordar el funcionamiento del cerebro. Exacto, es decir, el reconocer que tanto la lectura como la escritura apoyan muchísimo a la maduración. En mi caso, me dedico a la neurografología, es decir, en el cual es una técnica que permite conocer a través de la escritura diferentes partes de cómo es el comportamiento de la persona, ¿sí? Y cuando se hace terapia escritural, ayuda muchísimo a gestionar, al volcar esas emociones muchas veces que están contenidas o se han bloqueado por traumas o por situaciones que ha padecido el niño me refiero, ese niño interior que tenemos todos, ¿no? Porque lo llevamos dentro y muchas veces no nos deja crecer a nivel no solamente mental, sino en la parte de evolucionar en lo que es la parte emocional. Entonces es muy importante el tema de la lectura, no solamente para la gramática, porque hoy el tema de la gramática está muy controvertido. Yo veo que no se sabe respetar las reglas gramaticales y hay muchísimos horrores de ortografía, pero bueno, cuando uno lee, la retina se impregna y queda fijo eso, y hace que uno aprenda a escribir mejor, a tener una capacidad de síntesis cuando tenemos que preparar un trabajo. Es importante comprender que el cerebro ha sido y será fundamental para la mejora de nuestras prácticas educativas, totalmente. Eso nos va a ayudar. ¿Cómo fortalezco la memoria en los niños y adolescentes que tienen problemas de atención? La inteligencia emocional y la activación del sistema límbico debe ser mi punto de partida para la solución. Pues sí, es decir, no solamente la inteligencia emocional y la activación del sistema límbico,
sino pensemos que por qué motivo ese niño se considera que es hiperactivo, es decir, que tiene un problema de déficit de atención. Es decir, ¿por qué no presta atención? Porque quizás no está estimulado para prestar atención, o porque no le interesa, o porque ya eso, el chico ya está en otra etapa evolutiva. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver. Yo les habría hablado de un tema de dominancia, y es importante el tema de comprender cómo nosotros, a través de observar cómo el niño o el adolescente o quien participa, cómo afecta, ¿no?, en el aula. Es decir, les doy un ejemplo así rápido. Por ejemplo, si el ojo dominante que nosotros vemos al colocarlo en el aula, tenemos que fijarnos dónde vamos a colocar al niño para que preste mayor atención cuando nosotros queremos ayudarle. Si su dominancia es el ojo izquierdo, le vamos a colocar a la derecha de la clase mirando a la pizarra. ¿Por qué? Porque dijimos que si es el ojo izquierdo el que está dominando, el que domina es el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho, ¿qué función tiene? ¿Función lógica o emocional? La función emocional. Entonces tenemos que empezar a ver, en cuanto al tema de las dominancias, cómo va a ayudar a comprender para ver cómo se presentan esos bloqueos, ¿sí? Es importante. Bueno, me alegro que haya significativo todo, cómo saber cuál es el hemisferio dominante y el ojo dominante. Eso tiene que ver justamente con la información que nosotros podemos obtener a través de... Hay un test que se llama el test de VART, con V-A-R-T, VART. El test de VART es el que va a permitir conocer cuál es el hemisferio dominante y cuál es el ojo dominante. Perdón, VART es V, o V corta, depende del país, A-R-K, VART. Y los voy a escribir acá. Búsquenlo en internet y van a saber cómo ayuda, ¿no? Es decir, para las causas más que nada de falta de atención o dificultad de aprendizaje, según Carla Hannaford, es una de las autoras, dice que el niño tiene una serie de dominancias, y las dominancias son la mano, el pie, el ojo, el oído y el hemisferio cerebral. Entonces a través de este test se puede llegar a saber. Sí, VART, así, bien, perfecto. Pues bueno, voy a pasar a esta última parte que les quiero dejar. Hay unas referencias bibliográficas que les dejo, que lo que sea de interés en cuanto a estos libros, en los cuales yo me he manejado para aportarles algunas ideas. El último libro que he leído de Antonio Damasio, El error de Descartes, es excelente, se los recomiendo, lo tienen en internet. Luego están estos juegos en que participamos de Eric Barnet, un psicólogo, neuropsicólogo, que está relacionado con el niño, el adulto y el padre, que es cómo nos comunicamos, ¿sí? Entonces bastante interesante el que podamos entender el análisis transaccional. Así que nada, que me despido de ustedes, les doy muchísimas gracias por haber estado hasta esta hora. Les pido mil disculpas, realmente me he excedido un poco, pero bueno, espero que les haya servido por lo menos de motivación, de incentivación para comenzar un nuevo aprendizaje, no solamente para ustedes, sino para quienes puedan compartir el aprendizaje que ustedes les vayan a aportar. No enseñen, que sea el alumno el que sea el participante, que active su deseo de querer aprender.
Así que muchísimas, muchísimas gracias y que tengan un excelente y maravilloso día y que nada, nadie les impida ser feliz.